Hola, mi nombre es Adais Tapias y voy a hablar acerca de la etnomusicología. También voy a hablar un resumen acerca de la línea del tiempo a través de la historia y algunos autores importantes que hicieron aportes especiales en la etnomusicología. Para empezar y entender un poco más acerca del tema, voy a hablar acerca del concepto etimológico de la palabra etnomusicología. Etno significa pueblo o raza y musicología el estudio científico de la teoría y de la historia de la música. Podemos concluir de ahí que la etnomusicología estudia la música de los pueblos y razas desde el contexto de la historia, la cultura, lo social, cognitivo, biológico, psicológico, histórico y antropológico. La palabra etnomusicología surge a través del músico Jaap Combs, quien nació el 12 de agosto de 1891 en Groningen, Países Bajos, y falleció el 7 de diciembre de 1960. Hizo extensas excursiones de investigación musical a las islas orientales holandesas y gran parte de Indonesia. Reunió muchos instrumentos musicales, grabaciones, libros, fotografías que enriquecieron este archivo musical. También fue profesor de teoría de la música y fue invitado a varias partes del mundo como Francia, Sudamérica y Norteamérica para hablar de música. En 1959, Jaap Combs escribe un libro donde por primera vez hace referencia a la palabra etnomusicología. En este libro, él dice que el objeto de la etnomusicología es la música tradicional y los instrumentos de todas las culturas. ¿Cómo surgió la etnomusicología? En el siglo XIX, en Europa, había el dominio político y cultural. Musicalmente, ellos pensaban que la música de tradición oral, es decir, la que no estaba escrita, la que estaba hecha por campesinos y fuera de Europa, era inferior, primitiva y hasta salvaje. Sin embargo, fue naciendo un gran interés poco a poco por conocer la música e instrumentos musicales que se hacían en esas zonas rurales fuera de Europa, en lugares apartados. Entonces nace una rama de la musicología a la cual se le llama música comparada. En 1885, Guido Adler fue un gran autor. Este autor nace el 1 de noviembre de 1855, fallece en Viena, Austria, el 15 de febrero de 1941. Él editó los monumentos de la música austriaca. En 1924 escribió un manual sobre la historia de la música. Luego, a principios del siglo XX, ya se habían realizado importantes grabaciones a través del fonógrafo, que si bien no fue el primer objeto de grabación que permitía grabar los archivos musicales o transcribir los archivos musicales, si bien no era el primero, fue uno de los más importantes. Este invento lo realizó Thomas Edison en 1877. El fonógrafo fue utilizado por etnólogos, musicólogos para grabar música folclórica y tribal oriental
y comenzaron a formarse más archivos musicales en Estados Unidos, Alemania, Austria. En 1914, el alemán Kurt Sachs, quien era musicólogo e historiador, y el austriaco Erich von Hornbostel, quien era químico y musicólogo, a ellos se les recuerda por su trabajo pionero en el campo de la etnomusicología y el sistema de clasificación de los instrumentos musicales, los cuales fueron los siguientes. Ellos clasificaron a los instrumentos idiófonos. Los instrumentos idiófonos tienen sonido propio, ya que usan su cuerpo como materia resonadora, sin uso de cuerdas, membranas ni columna de aire. También clasificaron los instrumentos musicales membranófonos, cuya vibración se produce en una membrana tensa, hecha de piel o de materiales sintéticos. Clasificaron los cordófonos. Estos son los instrumentos musicales que producen sonido por medio de vibración y de cuerda. Y por último, también clasificaron los aerófonos. Estos producen sonido por medio de la vibración del aire. Luego, en 1964, Alan P. Merriam, un antropólogo y etnomusicólogo, la antropología, publicó un libro llamado La antropología de la música, convirtiéndose en un clásico para la etnomusicología. En este libro describe y desarrolla una teoría y método para el estudio de la música desde la antropología. En conclusión, puedo decir que la etnomusicología ha pasado a través de la historia por etapas importantes. Si bien todavía nos falta recorrido, hoy podemos valorar más el estudio de los diferentes géneros musicales sin tener en poco la función y uso que cumplen en cada cultura, respetando sus raíces. Muchas gracias.